Hola, te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase de física. Soy Sonia García, tu profesora de sexto. Espero te encuentres bien junto a tu familia. Continúa con el uso de mascarilla y mantén distanciamiento físico para preservar la salud. Te invito a seguir la programación de las clases a distancia, sea por televisión, radio o internet, para continuar con el proceso de trabajo con tu maestro. Hoy trabajaremos en el tema de las interacciones gravitatorias, el campo gravitatorio. Para esto debemos lograr lo siguiente: buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Aplicar adecuadamente la ley de gravitación universal en la resolución de problemas. Colócate en tu espacio de trabajo y procura los siguientes materiales: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Veamos ahora qué es el campo gravitacional o gravitatorio. ¿Qué ocurre con la fuerza de gravedad, o G, si nos alejamos de la superficie de la Tierra? La gravedad depende de la distancia que estemos midiendo desde el centro de la Tierra y disminuye a medida que nos alejamos. ¿Cómo lo averiguamos? A partir del peso de un objeto próximo a la superficie de la Tierra, donde sabemos que F, o fuerza, es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es lo mismo que el peso. Entonces, igualando con la fuerza gravitacional, tenemos que M por G es igual a constante gravitacional por M1 por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo que tenemos al dividir entre la masa M, que la aceleración de la gravedad, o G, es igual a constante gravitacional por la masa 1 por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado entre M. Entonces G será igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado. Esto será igual, si sustituimos cada variable por su valor, G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre el radio de la Tierra, que es 6.380 por 10 a la 6 metros. Eso me da un valor de 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Esto nos dice que, por otra parte, sabiendo que próximo a la superficie de la Tierra la gravedad es constante de 9.8 metros por segundos al cuadrado, podemos saber la masa de la Tierra con solo saber el radio. Además, se comprueba que coincide con el valor medido por Galileo en caída libre y que la masa del cuerpo no influye en la aceleración de caída libre, pues caen todos al mismo tiempo en ausencia de la fuerza de rozamiento del aire. Entonces, ¿qué es el campo gravitatorio? El campo gravitatorio, gravitación o gravedad, es un fenómeno natural por el cual los cuerpos físicos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas. También llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. El campo gravitatorio viene determinado por dos magnitudes. Una vectorial, la intensidad del campo gravitatorio,
y otra escalar, el potencial gravitatorio. Veamos ahora qué es la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto. Se mide en newtons sobre kilogramos. Se calcula con la siguiente ecuación. G, que es igual a fuerza sobre masa, es igual a menos constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. G es la constante gravitacional. El signo de menos significa que el campo gravitatorio está dirigido en sentido contrario al vector unitario que señala la dirección desde la Tierra al punto en cuestión. La expresión conocida de la intensidad gravitatoria solo es útil en el exterior del planeta. En el interior del mismo se puede demostrar con ayuda del teorema de Gauss que la intensidad del campo depende únicamente de la masa terrestre más cercana al centro planetario que el punto de medición. Para calcular la intensidad del campo gravitatorio dependiendo de la altura, tenemos la siguiente ecuación. G es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividida entre el radio de la Tierra más la altura que se encuentra el cuerpo al cuadrado. Además, en la superficie de un planeta en rotación, también hay que tener en cuenta la modificación aparente que produce la fuerza centrífuga debido a la rotación. El potencial gravitatorio en un punto del espacio es el trabajo que se realiza cuando la unidad de masa se traslada desde dicho punto hasta el infinito. Se mide en joules sobre kilogramos. A medida que nos alejamos de la masa generadora del campo gravitacional, el potencial gravitatorio, cuyo valor depende de la masa que crea el campo, aumenta. En el infinito, el potencial es cero. Se representa con la ecuación B, o potencial gravitatorio, es igual a menos G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra, donde G es la constante gravitacional. Su signo negativo significa que está dirigido en sentido contrario al vector unitario que señala la dirección desde la Tierra al punto en cuestión. Mt es la masa de la Tierra y Rt es el radio de la Tierra. El campo gravitatorio está intervenido por fuerzas gravitatorias y tiene las características siguientes. La dirección del vector fuerza es la línea recta que une las dos masas. Las fuerzas gravitatorias siempre son atractivas o de atracción y son fuerzas a distancia. No es preciso que exista ningún medio material entre las masas para que dichas fuerzas actúen. Siempre se presentan en pares. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos contrarios. Son fuerzas de acción y reacción. F12 es igual a menos F21. La constante de proporcionalidad, o G, tiene un valor tan pequeño que, a menos que una de las masas sea muy grande, la fuerza de atracción es inapreciable. Las fuerzas gravitatorias son centrales. La fuerza gravitatoria es una fuerza central porque está dirigida constantemente hacia el mismo punto, al centro del campo. La fuerza gravitatoria es conservativa porque el trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar una masa m de un punto a otro depende solo de las posiciones inicial y final de dicha masa. Las fuerzas gravitatorias cumplen el principio de superposición. Si varias masas ejercen fuerzas gravitatorias sobre otra, la fuerza total será la suma vectorial de todas ellas.
Veamos ahora algunos conceptos relacionados con el campo gravitatorio. Velocidad de escape es la velocidad mínima con la que debe lanzarse un cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria de la Tierra o de cualquier otro astro. Esto significa que el cuerpo o proyectil no volverá a caer sobre la Tierra o astro de partida, quedando en reposo a una distancia suficientemente grande de la Tierra o del astro. Agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos. Ejemplos de campo gravitatorio. Un campo gravitatorio son las fuerzas de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Un perfecto ejemplo de campo gravitacional es el del sistema solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, atraídos por las fuerzas gravitacionales de su masa. Otro ejemplo es el campo gravitacional terrestre, el que genera el planeta Tierra a su alrededor y que podemos apreciar cada vez que dejamos caer un objeto al suelo. La masa de la Tierra es aproximadamente 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, lo cual genera un campo gravitatorio notable a su alrededor. Se sabe que la gravedad terrestre es más o menos de 9.8 newtons sobre kilogramos, es decir, una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado en dirección al centro de la Tierra. Este valor puede oscilar mínimamente dependiendo de la ubicación geográfica, pero suponerlo constante en toda la superficie de la Tierra es muy buena aproximación. ¿Cómo se representa el campo gravitatorio? Las líneas de fuerza, también denominadas líneas de campo, nos permiten visualizar la forma en que se distribuye la intensidad del campo gravitatorio en el espacio. Las líneas de campo son las trayectorias que seguiría la unidad de masa en libertad dentro del campo gravitatorio, como observamos en la imagen. En cada punto, la dirección del vector campo es tangente a las líneas del campo y tiene el mismo sentido que estas. La densidad de las líneas del campo es proporcional al módulo del campo gravitatorio. Las líneas de fuerza nunca se cortan entre sí, porque la fuerza en cualquier punto solo puede tener una dirección. Bien, ¿cómo varía la aceleración de la gravedad con la altura? Para calcular la variación de la aceleración de la gravedad, o g, usamos la ecuación siguiente. A la variación de g la llamaremos G1. G1 es igual a constante gravitacional, o g mayúscula, por la masa de la Tierra dividida entre el radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Ahora, practiquemos lo aprendido. Ejemplo, ¿cuál es la gravedad en el Pico Duarte? Sabemos que el Pico Duarte está a unos 3 kilómetros por encima de la superficie del mar. Tomando en cuenta que el radio de la Tierra es 6.380 kilómetros, podemos ver entonces que para obtener la altura total debemos sumar el radio de la Tierra, que son 6.380, más los 3 kilómetros del Pico Duarte. Eso nos da un total de 683.000 kilómetros, que convertidos a metros es igual a 6.383.000 metros, que es lo mismo que decir 6.383 por 10 a la 6 metros. La vamos a resolver usando la ecuación G1, o variación de la aceleración de la gravedad, que es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra
dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Entonces, la gravedad del Pico Duarte será la siguiente. Presta atención. Aquí tenemos los datos. Nos piden la variación de la aceleración de la gravedad que llamaremos G1. G1 es lo que vamos a buscar. Nos dan el radio de la Tierra, que es igual a 6.380 kilómetros. La masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 24 kilogramos. Por 10 a la 24 kilogramos. Y la altura del Pico Duarte, que es igual a 3 kilómetros. La fórmula para hallar la variación de la aceleración de la gravedad, o G1, es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura, que dijimos ahorita que eran 3 kilómetros, al cuadrado. Entonces vamos a la operación. Lo primero que debemos hacer es, como tenemos que la sumatoria del radio de la Tierra más la altura, entonces primero sumamos el radio de la Tierra, que son 6.380 kilómetros, más la altura del Pico Duarte, que son 3 kilómetros. Eso será igual a 6.380 más 3, eso me da un total de 6.383 kilómetros. Luego, eso lo debo convertir a metros, entonces 6.383 por 1000. Eso me da un total de 6.383.000 metros. Como es una cantidad muy grande, la vamos a convertir a potencia de 10 y eso será igual a 6.383 por 10 a la 6 metros. Y vamos a trabajar con ese valor. Entonces, ahora vamos a buscar la variación de la aceleración, o G1. Entonces dice que G1 es igual a constante gravitacional, o G, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados, multiplicado por la masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. La sumatoria, recuerden que nos dio 6.383 por 10 a la 6. Entonces eso lo colocamos aquí y lo elevamos al cuadrado. Entonces ese valor es 6.383 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Entonces, al resolver, recordamos lo siguiente. Al multiplicar potencias de 10, recordamos que multiplicamos los coeficientes 6.67 por 5.98 y restamos o sumamos algebraicamente los exponentes. 24 menos 11 me da 13. Aquí, entonces, lo que me da esto, lo divido entre 6.83 en la potenciación de potencia, entonces aquí se multiplican los exponentes, entonces eso me da 6 por 2, 12, aquí me dio 24 menos 11, 13, en la división de potencia se restan los exponentes, 13 menos 12, entonces me queda el exponente 1, eso me da un valor de 0.979 por 10, que bien expresado será igual. Movemos el punto hacia la derecha y eso es igual a 9.79 metros por segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la variación de nuestra aceleración de la gravedad. Colocamos los resultados. Entonces, la variación de la aceleración de la gravedad es igual a 9.79 metros por segundos al cuadrado. ¿Qué te pareció? Muy fácil, ¿verdad? Ejemplo 2. ¿Cuál es el peso de un astronauta de 70 kilogramos de masa que viaja a una estación espacial que se mueve sobre la superficie terrestre ubicada a una altura de 800 kilómetros? Tenemos los siguientes datos, presta atención. Nos dan la masa del astronauta, que son 70 kilogramos.
el radio de la Tierra de 6.380 kilómetros, la altura que se encuentra el astronauta, que es de 800 kilómetros, y la masa de la Tierra, que es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Nos piden la variación de la aceleración y el peso del astronauta. Entonces, para calcular el peso del astronauta debemos saber cuál es la variación de la aceleración de la gravedad a la altura de 800 kilómetros. Comencemos. Primero, recuerda que debemos sumar el radio de la Tierra más la altura que se encuentra el astronauta. Entonces tenemos que son 6.380 más 800 kilómetros, que nos da un total de 7.180 kilómetros. Ahora tenemos que convertir esos kilómetros a metros. Recuerda que se convierte multiplicando por 1000. Entonces 7.180 por 1000 nos da 7.180.000 metros. Lo expresamos en potencia de 10, eso es igual a 7.18 por 10 a la 6 metros. Y vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos la variación de la gravedad. Tenemos que G1 es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Eso será igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido en la sumatoria que nos dio este valor. 7.18 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Eso nos da un resultado que es igual a 0.774 por 10 a la 1 metros por segundos al cuadrado, que bien expresado será igual a 7.774 metros por segundos al cuadrado. Y esa es la variación de nuestra aceleración a la altura de 800 kilómetros. Ahora vamos a calcular el peso del astronauta. Entonces, tendremos que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Ya sabemos que la masa del astronauta es de 70 kilogramos. Entonces, el peso será igual a 70 kilogramos por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es? A la altura que se encuentra el astronauta de 800 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué valor nos dio? 7.74 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con este valor es que vamos a calcular el peso del astronauta. Entonces, nuestra aceleración, que es igual a 7.74 metros por segundo al cuadrado, que nos da un resultado de 541.8 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, es igual a newton. Entonces ahí tenemos el peso del astronauta. Colocamos nuestros resultados. Nos pidió el peso del astronauta y el peso del astronauta es igual a 541.8 newton. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué efectos produce el campo gravitatorio? Las mareas. En el caso de la Tierra, sufrimos fuerzas de marea perceptibles por parte del Sol y de la Luna. La combinación de ambas, unida a los efectos de la rotación terrestre y a los movimientos de la Tierra y la Luna, dan lugar a las variaciones de la marea marítima, tan conocida de nuestros navegantes. La fuerza de marea que ejerce un cuerpo sobre otro es consecuencia directa de la gravitación. Los satélites artificiales, con sus utilidades asociadas de investigación y comunicación,
son posibles gracias a nuestro conocimiento de las leyes de la gravitación. Es la fuerza de gravedad la que nos mantiene en las órbitas previamente calculadas. La fuerza de gravedad entre los astros que la componen es la que mantiene la estructura de cada galaxia, con todos sus astros girando alrededor del centro de gravedad común. Qué interesante la clase de hoy, ¿verdad? Ahora practiquemos en casa. Ejercicio 1. ¿Cuál es la gravedad en Santo Domingo? Sabemos que se encuentra a nivel de la superficie del mar, tomando en cuenta que el radio de la Tierra es de 6.380 kilómetros y su masa es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. B. Y en el Monte Everest, que está a unos 8.85 kilómetros u 8.850 metros, ¿cuál será la gravedad? Ejercicio 2. Si el radio de la Tierra es aproximadamente 6.370 kilómetros y elevamos sin rozamiento un objeto de 25 kilogramos de masa a una altura de 200 kilómetros sobre su superficie, ¿cuánto pesa el objeto a esa altura? Ejercicio 3. Un cuerpo se eleva a 500 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Si la masa del cuerpo es de 20 kilogramos, determina A. El valor de la gravedad a esa altura. B. El peso del cuerpo. Pues bien, en nuestra clase de hoy estudiamos el campo gravitatorio y aprendimos que toda masa está sometida a un campo gravitatorio, que no es más que un fenómeno natural por el cual los cuerpos físicos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas. Que las fuerzas que intervienen en el campo gravitatorio son siempre atractivas, a distancia, se presentan en pares, son centrales, son conservativas. Y si varias masas ejercen fuerzas gravitatorias sobre otra, la fuerza total será la suma vectorial de todas ellas. Que la intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto y se mide en newtons sobre kilogramos. También que un ejemplo de campo gravitacional es el del sistema solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol atraídos por las fuerzas gravitacionales de su masa, y el campo gravitacional terrestre, el que genera el planeta Tierra a su alrededor, y que podemos apreciar cada vez que dejamos caer un objeto al suelo, los agujeros negros, entre otros. Que un campo gravitatorio se representa mediante las líneas de fuerza, también llamadas líneas de campo, y nos permiten visualizar la forma en que se distribuye la intensidad del campo gravitatorio en el espacio. Estoy segura de que esta clase te será de mucha utilidad. Espero hayas prestado atención a la misma y recuerda que si tienes alguna duda puedes volver a ver esta clase en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos en la próxima clase.